Para demostrar que lo ajeno siempre parece mejor, ni siquiera elegí un don de rango S. En vez de eso, me quedé con la habilidad de copiar, y todos mis compañeros se partieron de risa. Yo solo sonreí. Cuando me haga más fuerte se les van a salir los ojos de la cara. Porque mi habilidad de copiar no era un simple don, sino un sistema. Con solo acercarme a 3 metros, podía copiar el don de cualquiera. Y entonces, justo en el centro de la plaza, se armó un revuelo como nunca había oído. Lo pillé al instante. Alguien había despertado un don de rango SSS. La plaza entera estalló. Hasta el director tembló de emoción y salió disparado hacia adelante. Me fijé bien, y en la plataforma del despertar no estaba otro que Li Feng, el típico empollón mediocre al que antes no miraba nadie. Y ahora era un genio de rango SSS, uno entre 1000 millones, una futura leyenda del camino marcial. Cambié de objetivo al momento. ¿Un rango S? Ni de broma. Si iba a coger algo, sería lo mejor. Me abrí paso entre la gente, puse mi sonrisa más amable y me acerqué a Li Feng. Hice como si fuera su fan y le pedí un autógrafo en el acto. Li Feng ya iba de estrella, así que cogió el papel y el boli con desgana. Justo en ese momento entré en el radio de 3 metros. El sistema lo soltó al instante, donde rango SSS detectado. Cuerpo inmortal. Ni me lo pensé, elegí mentalmente copiar. Al segundo siguiente el sistema avisó. Copia completada. Me recorrió un escalofrío, y así conseguí el cuerpo inmortal de rango SSS, mientras mi velocidad de cultivo se multiplicaba por 100. Cogí el autógrafo, reprimí la emoción y ya me iba a largar en silencio. Pero entonces a mi espalda sonó un ruido asqueroso, como si algo se rasgara. Algo caliente me salpicó la espalda y me giré de golpe. Li Feng, que hacía un segundo iba de sobrado, estaba ya sin cabeza. La sangre brotaba a chorros, y lo entendí al instante. Entre los alumnos había un demonio escondido. Después de eso, la plaza se sumió en el caos. Los alumnos salieron corriendo y gritando. A mí también se me heló el cuerpo con aquella escena tan bestia. ¿Quién iba a pensar que un genio de rango SSS iba a morir así de fácil? Entonces el director rugió tan fuerte que me zumbaban los oídos, y toda la plaza tembló con su poder. Esa presión cayó sobre todos, y a mí me aplastó como si llevara una montaña encima. No podía ni moverme. El demonio, ya descubierto, gritó bajo las llamas del poder del director. Un instante después solo quedó un charco de sangre, y el peligro por fin desapareció. Pero yo ya tenía toda la espalda empapada. Este mundo era demasiado peligroso. Hasta un genio de rango SSS, si no llega a crecer a tiempo, muere antes que nadie. Así que me tocaba mantenerme callado y subir de nivel lo antes posible. Al volver a mi casa destartalada del barrio chabolista, abrí de inmediato el panel del sistema. En el panel ponía portador, yo, talento, cuerpo inmortal. Mi nivel actual era la primera etapa del templado corporal, y mi energía, 25. Al ver esa reserva tan cutre de energía, me senté al momento y empecé a cultivar. En cuanto activé la técnica básica de templado corporal del instituto, casi solté un gemido de gusto. Aquella sensación asquerosa, como si por dentro lo tuviera todo atascado, desapareció sin más. La energía del entorno se desmadró y se me metió a saco por los poros. Y fue entonces cuando entendí de verdad lo que significaba una velocidad de cultivo multiplicada por 100. Las impurezas salían disparadas, y la fuerza dentro de mí no dejaba de subir. Solo 4 horas después, ya había roto hasta la segunda etapa del templado corporal. Cuando abrí los ojos y sentí esa fuerza por dentro, ni yo mismo me lo creía. Lo que a otros les lleva medio año, yo lo hice en solo 4 horas. Me acerqué a mi viejo medidor de fuerza y le solté un puñetazo con todo. 300 kilos. Mi fuerza había subido de golpe otros 50. Y entonces oí a mi hermana llamarme. Su voz clara me sacó de la euforia al instante y me giré. Llevaba el uniforme escolar ya desgastado. Tenía una cara muy dulce, pero se notaba que pasaba hambre. En cuanto me vio, me dijo que aquel genio de rango SSS ya era tendencia. Mi hermana me miraba con preocupación, y a mí se me encogió todo por dentro. Si yo hubiera sido más fuerte, no seguiríamos atrapados en este barrio chabolista tan peligroso. Así que la tranquilicé al instante, y le dije que yo también había despertado un don muy fuerte. Le revolví el pelo, pero por dentro ya estaba totalmente decidido. Le prometí que, en el examen marcial de dentro de un mes, nos sacaría de allí. Cuando mi hermana dijo que confiaba en mí, me reafirmé aún más en mi decisión. En los días siguientes me metí de lleno en un modo de farmeo absolutamente salvaje. Con un don de rango SSS, mi fuerza subía como si fuera en cohete. 3 días después, el medidor ya crujía de pena con cada uno de mis golpes, y mi fuerza ya había alcanzado la 4ª etapa del templado corporal. Y eso no era todo. Me puse con la técnica más difícil del programa del instituto. Con una comprensión 100 veces mejor, llevé la palma de la nube descendente al nivel perfecto. Ahora ya podía plantarle cara hasta a un luchador de la 5ª etapa del templado corporal. Pero justo cuando estaba flipando con este crecimiento brutal, la puerta empezó a retumbar desde fuera. Al segundo siguiente, ya estaban dándole patadas a mi puerta podrida hasta hacer temblar la casa. Desde fuera gritaban que saliera y pagara la cuota de ese mes. Por esa voz chulesca, supe al instante quién había venido. Era Shang Lin, el cabecilla de los macarras de la zona de chabolas. Antes, cuando yo era un pringado, no paraba de machacarme, pero ahora todo había cambiado. Me levanté despacio y apreté los puños hasta que me crujieron los nudillos. Ya iba siendo hora de probar mi fuerza. Lo miré fijamente y solo pensé una cosa. Había osado entrar en mi casa a las bravas, así que le tocaba pagar. Debí de mirarlo demasiado frío, porque hasta Shang Lin se sobresaltó. Parecía que hasta él se había dado cuenta de que yo ya no era el mismo de antes, pero enseguida se cabreó y soltó su aura. Según él, como venía a cobrar, yo tenía que aflojar la pasta sin rechistar. Volvió a presionarme con su aura, esperando asustarme como había hecho siempre. Si siguiera siendo el inútil de antes, puede que hoy sí me hubiera doblado.
Pero el yo de ahora ni siquiera escuchó esa basura y soltó el puñetazo sin más. Cuando Sang Lin vio que me atrevía a golpear primero, se le dibujó una sonrisa burlona. Estaba convencido de que un don nadie como yo corría directo a su propia muerte. Ni siquiera esquivó. Se quedó quieto, esperando a verme hacer el ridículo. Pero al segundo siguiente, mi puño le entró de lleno en el torso. Changlin salió volando al instante y se estampó contra la pared con un estruendo bestial. Hasta la pared se resquebrajó con un chasquido seco y repugnante. Changlin quedó tirado en el suelo, temblando entero, y ya me miraba con auténtico terror. No podía creerse que yo fuera capaz de dejarlo así de hecho polvo. Y yo, tan tranquilo, le dije que hacía tiempo que ya no estaba en la primera etapa, y en cuanto lo dije, todo a nuestro alrededor estalló. Los vecinos no daban crédito. Sang Lin, un luchador de cuarta etapa, estaba por los suelos, y quien lo había tumbado de un solo golpe era yo. En un instante todo el mundo empezó a preguntarse qué clase de don monstruoso había despertado. Todas las miradas se me quedaron pegadas encima. Me miraban como si me vieran por primera vez. Y Sang Lin, tirado en el suelo, por fin sintió miedo de verdad. En su cara se mezclaban rabia, vergüenza y sobre todo pánico, porque para él, que lo hubiera reventado yo, el antiguo don nadie, era una humillación total. Pero yo solo sonreí, me acerqué más y dejé claro que aquí el que se había equivocado era él. En cuanto me acerqué, Sang Lin entró en pánico de verdad. Lo miré desde arriba y le pregunté cuánto estaba dispuesto a pagar por seguir vivo. Y acto seguido le devolví, palabra por palabra, sus propias amenazas. Esto es el barrio chabolista. Aunque lo mate aquí mismo, no es seguro que nadie mueva un dedo. Changlin Lin lo entendió al momento. Yo no estaba bromeando. Qué ironía. Hacía nada era él quien me presionaba, y ahora era yo quien lo tenía contra las cuerdas. Y cuanto más lo asumía, más temblaba. Porque ya había visto una cosa. Yo iba totalmente en serio y estaba listo para rematarlo. En pleno pánico, se apresuró a escudarse en la banda del viento negro y en el lobo negro. Seguía amenazando, pero la voz ya le temblaba bastante. Solo que para mí ese lobo negro, aunque estuviera en la 9ª etapa, ya no daba tanto miedo. Yo mismo estaba en la 4ª etapa, y con la palma de la nube descendente perfecta podía plantarle cara. Aunque el lobo negro apareciera justo ahora, igual me pegaría con él. Además, en un par de días yo sería todavía más fuerte. Como Changlin no quería vivir, no veía motivo para darle una segunda oportunidad. Le clavé una mirada helada y solté sin dudar la palma de la nube descendente al máximo. La ráfaga brutal de la palma salió disparada, rasgando el aire. Aquel golpe parecía arrastrar una huella fantasmal, y fue directo a Sang Lin para triturarlo sin remedio. Y en cuanto la gente vio mi ataque, los gritos explotaron a mi alrededor. Alguien incluso reconoció la técnica y entendió que era la palma de la nube descendente al nivel perfecto. Un segundo después, toda la calle hervía entre gritos y vítores de los vecinos. En el barrio chabolista, todos estaban ya curados de espanto con la sangre y la muerte, así que no les asustaba lo que veían. Lo que los dejaba locos era la fuerza que acababa de mostrar. Solo tengo 16 años, y ya he llevado una técnica a la perfección. Pero esos halagos me daban igual. Me puse enseguida a registrar el cadáver de Sang Lin. Y con razón, le encontré 2 frascos de píldoras de templado, 20 en total. Solo ese lote valía unos 200.000 créditos. Además, también le saqué una tarjeta de crédito anónima. Cuando vi que tenía 100.000, se me encendieron los ojos. Con esos recursos podría subir mi poder todavía más. Pero tenía clarísimo que el lobo negro vendría a vengarse. Así que le escribí a mi hermana, se lo expliqué por encima, cogí mis cosas y desaparecí rápido. Con el dinero en la mano, lo primero que hice fue ir a una tienda para luchadores. Lo tenía claro. Si quieres ganar, primero equípate. Nada más entrar, un dependiente se me acercó con respeto y me preguntó qué necesitaba. Miré rápido a mi alrededor y vi que el sitio estaba lleno de luchadores fuertes. Hasta los patrulleros iban por la sala con el equipo completo, y el orden era absoluto. Fui directo al grano, y dije que quería ver técnicas. El dependiente se animó al instante y me llevó a la sección de artes marciales. Había tantos pergaminos que se me iban los ojos. La primera que vi fue una técnica de rango F, golpe al cielo. Pura fuerza bruta, y costaba 10.000 créditos. Luego me fijé en el paso bruma. Era una técnica de movimiento de rango F, escurridiza y tramposa, por 20.000. Y después se me quedó clavada la vista en una técnica de rango E, hoja cortaviento. Esa ya era más seria y costaba 60.000 de golpe. Respiré hondo y decidí rápido. Elegí directamente hoja cortaviento y paso bruma. Con un talento de rango SSS, sería absurdo no ir a por algo más avanzado. Mi lógica era simple. El movimiento sirve para sobrevivir y perseguir. La hoja para pegar fuerte. Entonces el dependiente, al ver que no llevaba arma, empezó a ofrecerme también una espada. Cuando oí que una hoja de combate de aleación con descuento costaba solo 20.000, me interesé. Me lo pensé 2 segundos y dije, me la llevo. Sí, el dinero se me fue volando, pero a cambio me renové el equipo entero. Cogí las técnicas y el arma, me fui de inmediato y me encerré en una sala de cultivo de pago. 5 días después, toda la sala estaba empapada de sudor y mi ropa chorreaba. No paraba de blandir la hoja y el aire silbaba con cada tajo. Cada movimiento era ya de verdad afilado y preciso. Y solo entonces entendí lo caprichosa que era la técnica de rango e hoja cortaviento. En 5 días solo logré llevarla hasta el nivel de maestría. En cambio, el paso bruma sí que lo subí directo hasta la perfección. Y en cuanto a la palma de la nube descendente, ahora me bastaba un simple gesto de la mano. En ese golpe ya se intuía un toque de auténtica maestría divina. Si esto se supiera, la ciudad entera se pondría patas arriba, porque ese nivel ya pertenece al territorio de los grandes maestros. Y además, en esos 5 días, yo mismo me convertí en un pozo sin fondo. Me zampé las 20 píldoras de templado como si fueran caramelos. A una persona normal le dura una todo el día, yo la digería en media hora. Por eso mismo, mi etapa subió como una bestia durante esos 5 días. Para entonces, ya estaba en la 7ª etapa del templado corporal.
Cuando sentí toda esa fuerza hirviendo dentro de mí, se me pusieron los pelos de punta del subidón. Qué pena que ya se me hubieran acabado las píldoras, si no, habría llegado hasta la 10ª etapa. Pero ahora se habían acabado tanto el dinero como las píldoras, así que solo quedaba un camino: cazar en el yermo. Cogí la hoja y salí sin más de la sala de cultivo. Lo que yo no sabía era que justo en ese momento ya habían empezado a vigilarme. En la base de la banda del viento negro, el lobo negro revisaba con cara sombría el vídeo en el que machaqué a Shang Lin. Y quien me había puesto en el punto de mira era precisamente él, un luchador de 9ª etapa. Al terminar de verlo, explotó de rabia. Estaba clarísimo que ya me había marcado como enemigo personal. El subordinado que tenía al lado le recordó que antes yo apenas estaba en la 1ª etapa. Y ahora, de repente, me había vuelto así de peligroso. Según ellos, yo tenía que haber conseguido algún artefacto o una oportunidad caída del cielo. Y muy poco después, el lobo negro dio una orden directa: capturarme vivo, costara lo que costara. Parecía que ya había decidido hacerme pagar el precio.